que habla sobre eso y habla cómo cada uno mantiene su historia en ese camino. El protagonista es Martin Sheen y creo que el director es Emilio Esteve, y cuenta eso, ¿no? Y lo cuenta muy bien. En realidad todos estamos hechos de la misma materia, entonces cada uno está conectado con su historia, con sus vivencias, con sus interpretaciones, pero también con lo que le pasa al de al lado, que al fin y al cabo es de la misma materia que uno mismo, ¿no? Así que, por un lado es novela, pero también es un libro de viaje, porque hay un recorrido físico. Yo voy recorriendo distintos lugares y los voy contando. Por otro lado también es musical, porque cada capítulo, para conectar un poco con la emoción de la protagonista, yo lo vinculo con una canción, y empieza con una canción de un cantautor. De hecho es un libro con banda sonora que se puede escuchar en YouTube. Es testimonial, porque en el fondo está muy basada en mi experiencia personal. Es emocional, porque pasan cosas, y pasan cosas fuertes, y las tienes que vivir como puedes y con todos tus lastres que te acompañan a lo largo del camino. Es de reinvención, porque me acabo reinventando, cambio de profesión y me convierto en lo que soy ahora, que soy asesora de transición profesional, ayudo a la gente a cambiar y a luchar por sus sueños. Y es de desarrollo personal, porque no hay ninguna reinvención posible si no hay un desarrollo personal implícito en ese movimiento. Así que es una novela que se puede leer de muchas maneras y tiene un formato poliédrico. Cada uno puede extenderla en la dirección que quiera, pero también se puede leer de la forma clásica. Es mucho más que un viaje geográfico, porque es un recorrido transformador y de transición. De hecho, la portada es este cuadro, que es un cuadro que está en mi casa, hizo una de mis clientas y está basado en mi propia biografía personal. Entonces la esterlicia obviamente conecta con Canarias, hay elementos muy claros, ¿no? La serpiente emplumada de México, el bambú es mi primera empresa, era el símbolo de mi primera empresa. Entonces es un cuadro que a simple vista uno no identifica, pero está muy vinculado a mi propia historia de reinvención y de cambio. Y este cuadro hace que también sea mucho más que un libro al mostrar la realidad del proceso, porque en el fondo es la conexión con que es realidad, porque tiene esa base testimonial y además es un proceso de cambio. Este cuadro en ilustraciones serían estas y es equivalente, y cada una abre una etapa del libro, una de las partes del libro. La primera es la esterlicia, lógicamente, que son un poco los antecedentes, y bueno, van sucediendo cosas y se van viendo las conexiones de la protagonista con esos elementos. ¿A qué aluden estos elementos? A las etapas de un proceso de transformación, que son, yo he mostrado 5, hay mucha cosa en literatura sobre esto, y de hecho hay la teoría de Joseph Campbell, que todas las historias son la del héroe, el camino del héroe, y él distingue más, pero básicamente yo he puesto 5, y son 5 partes. La primera es el compromiso con el sueño, es realmente decir voy a por él, es decir, ya no hay otra cosa. Porque en el fondo todos decimos que tenemos sueños, pero muchas veces no vamos a por ellos, simplemente nos limitamos a soñar y ya está, no le imprimimos acción. Entonces ese compromiso es la primera etapa y los antecedentes. La parte 2 es la salida de la zona de confort. Es una parte muy bonita porque la motivación está muy alta, porque vas a por tu sueño, ¿qué más bonito puede haber que eso, no? Pero también es muy torpe porque no sabes cómo ir, no sabes por dónde ir, no sabes caminar, has salido de tu zona. La tercera etapa es la fluidez con el camino. Llega un momento que estás tú con tu mochila, con tu camino y tu mapa, y vas decidiendo en cada momento para dónde vas. Y esa parte se puede alargar tanto como uno quiera. Llega un momento que se convierte en una especie de zona de confort también, porque uno podría seguir así eternamente. Luego viene la parte 4, que es la percepción del regreso. Es distinto la percepción del regreso que regresar, es distinto que transformarse, es distinto que reinventarse, simplemente que uno piensa, ya está. Y si en ese momento sigues viajando, es como que ya no tiene sentido, vuelves a insistir en estar en una zona de confort. Y eso es muy personal, cada uno decide cuándo es su regreso. De hecho, no es que tengas que regresar al lugar de origen, te puedes quedar en otro lugar, pero es como que tienes que manifestar esa reinvención. Y esa es precisamente la quinta etapa, que para mí es la más difícil, que es con todo eso que has caminado hacer algo diferente. Y para mí realmente es la culminación y la parte que supone un reto de verdad.
Así que hay unos antecedentes, que es una situación de no felicidad de alguna manera, al nivel que sea. Hay toda una etapa que son estas tres, que es el viaje, que puede ser geográfico o no, no hace falta irse para hacer un cambio, no hace falta marcharse a ningún lugar. En mi caso fue un viaje, pero no tiene por qué. Y el objetivo es vaciarse de todo lo que uno llevaba, de todo el lastre que llevaba, descubrir cosas nuevas, conectarse con su esencia, ¿no? Y por último, la reinvención, que es una situación renovada y sustancialmente diferente a la de inicio. Hay unos simbolitos que pongo aquí, que son este y este, que los pongo porque son referencias del libro. Voy a hacer una cosita que es esto. Y este libro, la conexión de reinvención en realidad, viene por estos elementos, que son dos, y uno se refiere a viaje y otro se refiere a la reinvención en sí. Son conexiones con mi blog. Están los dos numerados y tiene una lista de temas sobre los que uno puede profundizar y elegir, tanto del propio lugar que se está describiendo, ponme Chile, lo que estaba pasando en Chile, lo que estaba pasando en Argentina en ese momento, como lo que yo estaba viviendo de efectos de reinvención, un poco más trabajado desde mi profesión actual. Y son conexiones a mi blog con una referencia concreta. ¿Qué es lo importante del cariz testimonial? Que sea una novela testimonial, que es mucho más fácil que el lector se identifique con la protagonista, porque al fin y al cabo sabe que eso ha ocurrido y que puede entenderlo desde la parte de conexión humana. Y la otra parte clave son los conceptos del proceso transformador. Así que la idea era ayudar a la gente a motivarlas para que realicen sus sueños, para que apuesten por su vocación y por los giros que a veces nos trae la vida y no nos atrevemos a afrontar. Es un poco se puede. Y se puede desde las vivencias que ocurren que uno acaba superando. Y también quiero que sirva de referencia para los que se plantean un viaje sabático y no saben por dónde empezar, ni cómo hacer la mochila, y cosas así como muy chorras que me pasan cuando intento meter toda mi casa en una mochila, y que es importante a veces cuando uno se plantea cosas ver cómo lo hicieron otras personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno hace una transición profesional? ¿Qué momentos hay terribles en los que tirarías la toalla y dirías yo quiero hacer lo que hacía antes, que me den una nómina y me acabo ya con esto, ¿no? Y cómo lanzarse una reinvención. Entonces, volviendo al elemento de antes, de la chica que va por su sueño, hay una conexión interna, que es la conexión con la esencia propia, con la tierra, con lo que pasa a tu alrededor, el fluir de la vida. Y hay otra conexión externa, que es la conexión aspiracional, lo que uno quiere ser, lo que le impulsa a moverse hacia adelante, que es lo que yo buscaba, la Cruz del Sur. Y esto lo que pretende es comprender lo que es un proceso de giro y en qué consisten las claves. Esa conexión interna y la externa son las dos que hay que tener. Lo que está pasando a tu alrededor, pero lo que te mueve hacia adelante también. Así que yo considero que el proceso de transformación tiene un modelo que yo llamo el modelo volcán. Y lo llamo volcán quizás porque soy canaria y aquí está el Teide, seguramente se me ocurrió por eso, pero lo llamo volcán por otra cosa. Hay una cosa que se estila mucho más en procesos de transformación y es hablar del iceberg, que es que la puntita es pequeña y debajo hay mucho más. Pues esto sería lo mismo, pero tiene una gran ventaja respecto al iceberg, que lo de dentro sale afuera por el cráter, y eso para mí es fundamental, porque todos los cambios vienen de dentro, y esto permite que todo lo que uno es aflore al exterior de alguna manera. Entonces, está en actividad permanente, como es la vida de cada uno de nosotros, como son las cosas que nos pasan, y va consiguiendo equilibrios constantes. Y se puede. Realmente lo único cierto en la vida es el cambio, y la manera de superar ese cambio es acomodarse con él y saber encontrar un nuevo equilibrio desde ese cambio. Y la clave es tener claro tu propósito en la vida. Si tú sabes tu propósito en la vida, ya encontrarás la forma, porque eso es lo que te mueve hacia adelante, de hacerlo de otra manera, seguramente, adaptarte a cambios que están ocurriendo a tu alrededor. Así que la primera clave de reinvención, a mi modo de ver, es la claridad del propósito. Hay muchas más. ¿Y cómo se plantea una transición profesional? Pues el propósito es profesional en este caso. Entonces uno se dedica a luchar por ese propósito que se vuelve profesional, que es la realización del talento, seguramente. Así que, nuevamente, ¿cuáles son esas claves?
Primero, apostar por los sueños. El que te dice que los sueños no valen, yo pienso que se equivoca. Los sueños es lo único que vale. Al final es lo que está conectado con nosotros mismos y con nuestra esencia. Después, intentar visualizarlos. ¿Cómo son realmente? Lo quiero aquí, lo quiero allá, imaginártelo. Y ponerlo en palabras, invocarlo. La palabra tiene mucha fuerza. Cuando uno nombra algo empieza a ocurrir, porque se lo empieza a decir al vecino. Le dice, mira, es que yo lo que quiero se llama así, es más o menos de esta forma, ¿no? Creer para poder crearlo, porque la voluntad de creer es la que crea. Si tú crees en tu sueño y crees en ti, vas a conseguirlo. No sabemos todavía cómo, pero encontrarás la forma, crearás esa forma. Poner tu talento al servicio de los demás, porque tu talento, si nadie lo ve, no sirve para nada. Entonces se trata de que tu talento le sirva a alguien, que alguien quiera que tú le aportes eso. Y desde esa utilidad hacia el otro es desde donde surgen las buenas ideas. Disfrutar. Disfrutar yo lo pongo siempre. Para mí tiene un nivel de valor. No es tanto una clave como un indicador de que va bien o va mal. Si no estás disfrutando, va mal, es seguro. Entonces, hay personas que no tienen eso en cuenta y es fundamental. Cuando tú dejas de disfrutar, toca cambiar otra vez. Compromiso con el propósito, comprometerse. Es una palabra que parece que a veces cuesta mucho. Bueno, con el propósito tienes que estar comprometido, es que si no, a la primera que hay un traspié, no lo vas a hacer. Entonces hay muchas ocasiones para tirar la toalla. Si no estamos comprometidos, la tiraremos. De hecho, yo lo digo porque, de hecho, y lo cuento en el libro, alguna vez me pasó. Por suerte luego me falló y pude seguir. Pero realmente yo digo, ya está, ya paso, vuelvo a ser lo que era antes y era más cómodo y no pensaba tanto, ¿no? Perseverar, eso es. O sea, comprometerte con el sueño y perseverar aunque las señales no te estén diciendo que no funciona. Seguramente es que lo tienes que probar de otra manera, no que lo tienes que dejar. Y fluir en conexión, esa conexión interna y esa conexión externa, las dos son importantes. Y elegir. Elegir. Nos pasamos la vida no queriendo elegir, hay que elegir y si te equivocas, eliges otra cosa, siempre puedes cambiar, pero tiene una potencia grande el elegir, como las palabras. Es importante nombrar, elegir lo que queremos. Así que no existe el destino, en el fondo esto es un proceso constante, lo que existe es un camino que vamos recorriendo y que nos va diciendo cosas y si fluimos con él, corregimos, elegimos, cambiamos, nos reinventamos o no. Generalmente yo creo que en una vida 3 o 4 reinvenciones son bastante saludables y ahora tal como están las cosas yo creo que igual alguna más. Algunas son menores porque, no sé, por lo menos es mi experiencia, yo he tenido 3. La primera fue esta y me costó muchísimo. Las otras son menores porque una vez uno sabe cuál es el propósito y lo que quiere hacer es mucho más fácil. Es como que ya dices, vale, esto es una etapa, vamos a ver cómo lo hacemos. Y ya ni lo piensas, simplemente lo haces, ¿no? Así que aquí me gusta poner una frase de Goethe que me encanta y que dice, hasta que te comprometes existe la posibilidad de dudar, de retroceder, siempre sin provecho. Pero en relación a los actos de iniciativa y creación hay una verdad fundamental y es que cuando te comprometes la providencia también actúa. Y si eso lo supieras irías siempre porque en realidad todo te favorece cuando tú tienes compromiso con tu sueño. Así que en ese momento que te comprometes todo empieza a ocurrir. Por lo tanto, él aconseja que sea lo que sueñes, empieces ya, porque el atrevimiento posee genio, sabiduría y magia. Poder y magia. Así que empecemos ya, ¿no? Por lo tanto, la novela es más que un viaje geográfico, es más que un libro. ¿Qué es en realidad? A que no lo adivináis. Un volcán. Es un volcán. Está siempre activo y en continuo equilibrio. La parte que se ve, pues es el libro. Tú puedes leer la novela y ya está, si no, no es más. Y además no es muy larga. Tienes el formato ebook, tienes todos los formatos. Si quieres más, puedes ir profundizando y además hacerlo personalizando a tu caso, ¿no? Entonces, ¿quieres saber un poco de filosofía, de proyectos de vida? Pues buscas las referencias que tienen relación. Emociones, lo mismo, conexiones emocionales. ¿Y eso dónde lo buscas? Pues en mi blog.
que es mjbujo.com, donde el libro, entonces ahí te va guiando en todos los artículos que hay relacionados con eso, que se refieren también a mucha gente que es muy sabia y opina muy bien, no es que todo lo escriba yo, hay referencias a muchísimos autores. También hay cosas muy relacionadas con alguien que me encanta, que es Jung, y sus teorías sobre el inconsciente colectivo, cosas así más pesadas para los que no les gustan, pero que yo creo que son muy sabias y muy conectadas con los sueños y con todas las civilizaciones, que a mí me parece que tienen un poder importante. También hay cosas relacionadas con lo que es un proceso de transición profesional, porque es a lo que yo me dedico, hay mucho sobre esto. Y hay dos tipos de referencias relacionadas con el libro: los conceptos de reinvención, que son cosas que pasan cuando uno se reinventa, que pasa con la salida de confort, que pasa cuando uno no sabe lo que hacer, qué elegir, cómo puede manejar todo eso, y las propias cosas del viaje, que son los conceptos, las referencias viajeras o de reinvención. Luego hay una página de Facebook que tiene imágenes del viaje mías, pero también de mucha gente que ha viajado por rutas parecidas y que ponen cosas que me parecen interesantes. Y un canal de YouTube con toda la banda sonora, donde pueden escuchar todas las canciones, que eso conecta con la emoción realmente. Cuando tú oyes la canción que inspira un capítulo, te conecta con la emoción. Así que, en el fondo, lo que yo pretendía era ofrecer todo esto que queda debajo. Tú escribes el libro y dices, ya está, y todo lo otro como lo cuento, ¿no? Entonces la idea es contar todo lo otro y que cada uno pueda elegir lo que quiera. En el fondo no se acaba nunca, porque el blog está en actividad permanente, yo escribo cada semana, entonces cada uno puede ir tirando por donde quiera, puede seguirlo semanalmente, puede seguir un tipo de temáticas y buscar ahí.